Hola, les quiero dar una muy calurosa bienvenida a este encuentro patrocinado por el Ministerio de la Mujer. Hoy nos uniremos en oración, adoración y estudio de la palabra de Dios. Tendremos otra oportunidad para aprender sobre una mujer de la Biblia que tiene mucho para enseñarnos a través de su ejemplo. Para comenzar este programa tengamos una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este día, por tu misericordia y por tu amor. Te quiero pedir por las familias que están en cada casa, que las puedas proteger y suplir sus necesidades y que también puedas estar presente en este programa y que salga todo bien. En el nombre de Jesús, amén. La relación del color púrpura con reyes, reinas y personas de alta alcurnia se remonta al mundo antiguo, donde era apreciado por sus tonos vibrantes y a menudo era reservado para la clase social alta. El rey persa Ciro usaba una túnica púrpura como uniforme real, y algunos emperadores romanos prohibieron a sus ciudadanos llevar ropa púrpura bajo pena de muerte. Solo la élite adinerada usaba prendas teñidas de púrpura, adornados con púrpura, o tenía muebles blandos en sus hogares teñidos de púrpura. Este color fue especialmente venerado en el Imperio Bizantino. Sus gobernantes vestían túnicas moradas sueltas, firmaban sus edictos con tinta púrpura y se describían a sus hijos como nacidos en la púrpura. La razón de esta majestuosa reputación del color púrpura era la gran demanda por la realeza. Durante siglos, el comercio del tinte púrpura se centró en la antigua ciudad fenicia de Tiro, en el actual país de Líbano. La púrpura de Tiro de los fenicios provenía de una especie de caracol de mar, ahora conocida como Bolinus brandanis, y era tan extremadamente rara que llegó a valer su peso en oro. Para cosecharlo, los tintoreros tenían que romper el caparazón del caracol, extraer un moco que produce púrpura y exponerlo a la luz solar durante un tiempo preciso. Se necesitaron hasta 250,000 moluscos para producir solo una onza de esta preciada tinta. Pero el resultado era un tono de púrpura vibrante y duradero. La ropa hecha con esta tinta era exorbitantemente cara. Una libra de lana púrpura costaba más de lo que la mayoría de la gente podía ganar en un año, lo que naturalmente se convirtió en la tarjeta de presentación de los ricos y poderosos. Lidia en la Biblia era una gentil originaria de Tiatira, que está situado al oeste del Asia Menor, en una zona donde ahora es Turquía, pero vivía en Filipos cuando conoció a Pablo en su segundo viaje misionero. Ella era vendedora de telas púrpura, y para ejercer esta ocupación como comerciante de textiles de lujo,
Esto indica que ella era una mujer de cierta riqueza y al parecer ella se había ido a Filipos para hacer su oficio en esa ciudad. En la lección del día de hoy conoceremos más acerca de Lidia y del ejemplo que ella nos ha dejado, así que saca tu Biblia y busca en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 12 al 40. Porque para aprender más de este tema, nuestra querida amiga Mariela Rizzo nos contará la historia de Lidia. Hola queridos amigos y amigas, es un placer acompañarlos hoy en el estudio de otra mujer de la Biblia. En el día de hoy leeremos y estudiaremos acerca de la vida de Lidia. Aunque solamente se la mencionan 3 versículos, podemos decir que sin duda el encuentro del apóstol Pablo y de Lidia fue de gran impacto para el avance de la iglesia primitiva cristiana. Comencemos con el estudio. Como verán, le he puesto por título Dos vidas transformadas por el poder del Evangelio. A un lado tenemos al apóstol Pablo, quien fue un perseguidor de los cristianos hasta que Cristo lo llamó para un gran ministerio. Él aceptó a Cristo y comenzó a proclamar el Evangelio de salvación no solo en su lugar de origen, sino también en todo Asia Menor y también Europa. Como podemos leer en el libro de Hechos, Pablo realizó varios viajes misioneros. Y en uno de esos viajes misioneros, en el segundo para ser más específico, el apóstol Pablo se encontró con esta mujer llamada Lidia, de la cual estudiaremos en el día de hoy. En el otro lado pueden ver la figura de Lidia. Pero ya vamos a profundizar en la vida de ella. Primero hablemos un poquito acerca del contexto en el cual se produce el encuentro de Pablo y de Lidia. El apóstol Pablo, si ustedes buscan en el libro de Hechos, capítulo 15, al final del capítulo dice que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Y ya comenzando en el capítulo 16, dice que el apóstol Pablo, junto con Silas, comienza ese viaje misionero y llega a la ciudad de Derbe y de Listra. Y allí conoce al joven Timoteo, a quien llama para el ministerio pastoral y a quien lleva con él en ese segundo viaje misionero. Siguen su viaje, luego pasan por Frigia y Galacia, que son ciudades pertenecientes o regiones pertenecientes a Asia Menor, y recibe un mensaje de Dios. Dios le habla al apóstol Pablo y le dice que le prohíbe predicar en ese lugar, en esa zona. Así que Pablo, junto con sus compañeros Sila y Timoteo, ahora siguen viaje hacia el oeste, o sea, hacia Europa. Llegando a Troas, tuvo una visión de un varón macedonio que le rogaba que vaya a ayudarlos. Así que cruza de Asia Menor hacia Macedonia, que era una región perteneciente a Grecia, y llega entonces finalmente a Filipos. Aunque Pablo quiso ir primero a los judíos, él tenía esa costumbre, cada vez que llegaba a un lugar, lo primero que hacía era ir a buscar la sinagoga que había en ese lugar y hablarle a los judíos, predicarles acerca del mensaje de salvación, de la vida, el ministerio de Cristo. No le sucedió eso aquí en Filipos, porque en esa ciudad la primera persona en responder al Evangelio no fue ni un hombre ni un judío, sino más bien una mujer que tenía un pasado gentil y quien se llamaba Lidia. Como allí no había sinagoga, sino que había un pequeño grupo de mujeres judías que iban a orar al río, entonces él salió de la ciudad y fue al río a buscar este grupito de fieles. Entre esas mujeres estaba Lidia. Lidia era una prosélita del judaísmo, o sea, había sido pagana en sus orígenes, cuando nació en Tiatira, en Asia Menor, pero luego, seguramente ahí mismo en Asia, ella conoció al judaísmo, conoció la ley de Jehová,
y entonces aprendió que se debía adorar y era temerosa de Dios como el único Dios, como la mayoría de los judíos, ¿verdad? Pero todavía ella no conocía de manera personal al Señor Jesucristo. Pero ¿quién era Lidia realmente? Vamos a conocer acerca de la vida de esta mujer y quién era ella realmente. Las invito a buscar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Dice así: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí en este versículo ya se produce el encuentro entre Pablo y Lidia, y nos cuenta que Lidia era originaria de Tiatira. Como dijimos, Tiatira es una ciudad de Asia Menor, que ahora sería Turquía, y es una de las iglesias que se menciona en el Apocalipsis. Ella era originaria de allí. En esa zona era muy común comercializar la púrpura, que era una tintura muy costosa, difícil de conseguir, por lo tanto era costosa, y se presume que ella era viuda, pero estaba a cargo de su familia. Y este es un puntito más muy importante que más adelante lo vamos a desarrollar. Ella era una mujer de negocios, como dijimos, se dedicaba a vender púrpura, y esta tinta era uno de los productos más caros y apreciados en el mundo antiguo. Por eso los colores de los reyes y la nobleza eran el color púrpura, para mostrar así su clase social y su poder económico, ¿no? Se cree que se mudó a Filipos, en la región de Macedonia, en Grecia, como una estrategia de comercio con el fin de expandir el negocio, ya que Filipos era una colonia romana en la principal ruta comercial entre Roma, o sea, Europa, y Asia. Aquí podemos ver en el mapa la zona Tiatira, de donde ella pertenecía, que ahora actualmente se llama Turquía, todo esto era Asia Menor, y ella se traslada a esta parte de Grecia, que ya es continente europeo. No sabemos bien cómo fue ese viaje, ni por dónde lo hizo, si fue por tierra, si fue por mar. Lo que sí sabemos es que ella se dedicaba a comerciar la púrpura y que le convenía mucho mudarse a Filipo, porque como ven en esta siguiente diapositiva, esta partecita aquí es Italia, parte de Europa, donde está Roma. Recordemos que estamos en la época del Imperio Romano, así que Roma, como capital de ese imperio, es de donde salía y llegaba todos los productos para comercializarse. Y pasando por esta parte de Europa, donde se encontraba Filipo, aquí, si ustedes ven, se llegaba con los productos que se comercializaban hasta Asia Menor, lo que ahora dijimos que es Turquía. Entonces, como una estrategia de negocio para ampliar su negocio, es que Lidia, junto con toda su familia, porque como dijimos era la cabeza del hogar, se presume que era viuda, ella se traslada a Filipo. Bueno, acabamos de hablar acerca de la biografía de Lidia, pero ahora vamos a hablar acerca del carácter de esta mujer. Como podemos ver en el versículo que acabamos de leer, en Hechos 16:14, Lidia era pagana de nacimiento, pero simpatizó con la religión judía cuando aprendió a adorar a Dios como el único verdadero Dios. Luego de que Pablo le enseñara sobre el cumplimiento de la promesa del Mesías y sobre cómo a través de Cristo tenemos salvación y vida eterna, ella decidió bautizarse. Podemos leer eso en Hechos capítulo 16, versículo 15. Y dice lo siguiente: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí vemos que Lidia, al decidir entregar su vida a Cristo, inmediatamente se convirtió en la primera cristiana de Europa. Fíjense qué hecho tan destacado. Lidia, esta mujer abierta a la voz de Dios, a escuchar el mensaje que Dios tenía preparado para ella, decidió tomar ese compromiso con Cristo
bautizarse y entregar su vida completamente a Él. Y así fue como ella se convirtió en la primera cristiana del continente europeo. Pero no conforme con eso, Lidia testificó a toda su familia, quien también se bautizó. Eso también lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16, versículo 15. Y convirtiéndose de esa manera, no solo en la primera cristiana de Europa, sino en la primera mujer misionera de Europa. Pero no conforme con eso, también abrió las puertas de su casa, mostrando sus cualidades hospitalarias con los misioneros y demás miembros de la comunidad cristiana. Como dice ahí Pablo, ella le dijo que si Pablo creía que ella era fiel al Señor, que entre en su casa y que pose allí. Ella abrió las puertas no solo de su corazón, sino también de su casa, y ofreció hospedaje a esos misioneros que estaban predicando el Evangelio. Pero no conforme con eso, convirtió su casa en un hogar iglesia. Y así, de esa manera, su hogar, su casa, fue la primera iglesia cristiana de Europa y en un centro de evangelización. Para eso los invito a ir al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 40. Esto sucede luego del incidente donde Pablo es encarcelado allí en Filipos junto con Silas. Ustedes pueden leer el incidente en el libro de Hechos, capítulo 16, de los versículos 11 en adelante. Y allí nos cuenta cómo Pablo y Silas injustamente fueron encarcelados, primero azotados y luego encarcelados sin un juicio previo. Pero tanto Pablo como Silas conservaron su espíritu cristiano y se pusieron a orar y a cantar adentro de la celda y fueron, como ustedes saben, ese gran testimonio para el carcelero que también terminó bautizándose. Pero bueno, haciendo la historia más corta, que ustedes, como dije, la pueden leer luego en sus casas, finalmente fueron liberados Pablo y Silas y, como dije en el versículo 40, lo primero que hicieron fue ir a la casa de Lidia. Dice así el texto bíblico: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Allí menciona que ya en la casa de Lidia no solo era ella y su familia, sino que estaban reuniéndose otros hermanos, que obviamente se supone que era para orar por Pablo y por Silas, justamente porque estaban en la cárcel. Así que al salir de la cárcel, estos misioneros fueron allí a ser consolados por Lidia y todo ese hogar iglesia que ya se había formado. Pero no conforme con eso, Lidia fue una de las sostenedoras de la expansión de la obra misionera global al financiar el ministerio del apóstol Pablo en otras ciudades. Y aquí los invito a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Leemos allí. Como ustedes saben, el libro de Filipenses es una carta que Pablo le escribe a los filipenses, y allí Pablo les dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y estoy segura que, bueno, como Lidia tenía la posibilidad, porque era una mujer adinerada, de buena posición económica, estoy segura que ella fue una de las grandes sostenedoras del ministerio de Pablo en estas otras iglesias. Aquí menciona a la iglesia de Tesalónica, pero si vamos al otro texto bíblico, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9, podemos ver que también no solo los filipenses, incluida Lidia, ayudaron a sostener la obra en Tesalónica, sino que también lo hicieron en Corinto, en la iglesia de Corinto. Vamos a leer entonces 2 de Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9, y dice así: he despojado, aquí obviamente Pablo hablándole a los corintios, a los de la iglesia de Corinto, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguna fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Aquí Pablo entonces le dice a los corintios que Pablo no le estaba pidiendo ningún dinero para su sostén, porque ya los hermanos que venían de Macedonia, que recordemos que la región de Macedonia allí era donde estaba Filipos, que esos hermanos que venían de allí ya le traían el dinero necesario para su sostén. Pero ¿por qué podemos calificar a Lidia como una mujer extraordinaria? Veamos las siguientes características. Lidia era una mujer adelantada a la época que desafió las costumbres patriarcales, demostrando su capacidad para estar al frente de un negocio y proveer para su familia, cosa que no era nada común en esa época, ya que la mujer era considerada una propiedad del hombre, pasaba de estar bajo el mando de su padre a estar bajo el mando de su esposo cuando se casaba, y el hombre era quien decidía si podía salir de la casa, y siempre lo debía hacer acompañada de otro hombre, por ejemplo, de alguno de sus hijos, y debía estar cubierto su rostro. Y por supuesto, la mujer no era considerada capaz de llevar adelante un negocio, ni siquiera de heredar. Así que Lidia rompió un poquito con esos parámetros al ella hacerse cargo del negocio y de proveer para su familia también. Ella era una mujer emprendedora y destacada por su inteligencia para los negocios, pero también sensible a la voz de Dios y a las necesidades ajenas, y generosa para compartir su fortuna. También era una mujer exitosa, culta, respetada y con mucha autoridad en su comunidad, pero con el corazón abierto y humilde lo suficiente como para escuchar la voz de Dios y dejarse instruir en la verdad. Una mujer de avanzada e independiente que no temió enfrentar los prejuicios y desafió las restricciones impuestas a las mujeres para ejercer el liderazgo en la iglesia, demostrando que comprendía el mensaje de Jesús sobre la igualdad e integración de la mujer en los planes de Dios. Recordemos que tampoco se la dejaba participar a las mujeres en los ritos religiosos en el templo. Pero aquí tenemos a Lidia, quien fue la persona que llevó adelante el hogar iglesia allí en Filipos. También fue una mujer muy valiente, ya que asumió los riesgos, pero siempre confiando en las promesas de Dios. Porque si ustedes recuerdan el incidente donde Pablo y Silas fueron encarcelados, ella, por ser parte de ese grupo, también podría haber caído presa, pero aún a riesgo de exponerse a ser encarcelada y de ser menospreciada por esta nueva religión cristiana que estaba avanzando en la zona, o a tener pérdidas en su negocio por ser rechazada por esta nueva creencia, ella, sin embargo, siguió albergando a los creyentes, confesando su fe públicamente y financiando la obra. Podemos decir que Lidia fue una pionera del Evangelio en su país. Ella no escatimó recursos e hizo uso de su poder de influencia para que el mensaje de salvación llegara a la mayor cantidad de personas. Vamos a ver la opinión que tiene Pablo de esta y otras mujeres que lo ayudaron a él en la expansión del Evangelio. Busquemos en Filipenses 4:3 el encargo que Pablo hace allí. Filipenses 4:3 dice así: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo se refiere a estas mujeres valientes que dice que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Y seguramente en la mente de Pablo estaba el nombre de Lidia. Es un ejemplo de obediencia a los mandatos de Dios, un ejemplo de testimonio de una vida transformada y de amor a la obra de Dios y a los creyentes. Fue un ejemplo de mayordomía también, porque Lidia no solo fue fiel con su dinero para el sostenimiento de la iglesia primitiva, sino que también aprovechó su lugar de prominencia y su tiempo para compartir su fe.
Lidia aprovechó su influencia y éxito para honrar a Dios. Recordemos que mayordomía no es solo acerca de dinero, sino también es acerca de cómo administramos los dones, cómo administramos el tiempo y cómo administramos nuestro testimonio también. Y para que su testimonio no perdiera validez, sin duda debe haber sido una mujer honesta en sus negocios, justa en la paga de sus empleados y de muy buen trato con sus subordinados. Sabemos que el cristiano debe tener la misma conducta tanto dentro como fuera de la iglesia, y Lidia lo demostró no solo ayudando a sus hermanos, sino también siendo un buen testimonio para la sociedad. Siendo transparente y siendo la misma persona tanto dentro como fuera de la iglesia. Pudo llegar hasta donde llegó porque su autodisciplina no era solo para los negocios terrenales, también tenía en claro cuáles eran sus prioridades y encontraba tiempo para las cosas de Dios. Como vemos en el versículo de Hechos 16:14, ella estaba dentro de ese grupo de mujeres que cada sábado iba al río, junto al río, a orar y a hacer a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Como vemos aquí, esta diapositiva es un mapa 3D de la actual zona de Filipos. Allí ustedes pueden ver la gran influencia que fue Lidia para su sociedad, ya que hay un bautisterio con su nombre ahí en Filipo, y por supuesto las personas usan su nombre también para fines comerciales, porque como pueden ver ahí hay un hotel llamado Lidia. Lidia es una persona muy importante para esa zona de Europa y muy reconocida también por la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué conclusiones podemos sacar acerca del carácter de Lidia? En primer lugar, Lidia tuvo que vivir en una época donde el pensamiento de los varones judíos se expresaba en la siguiente oración: bendito seas Dios porque no me has creado pagano, ni me has hecho mujer, ni ignorante. Como vemos, bueno, ella entró a la cultura judía desde el mismo momento en que aceptó esta religión, y tenía que ser comparada por haber nacido mujer con el grupo de paganos e ignorantes. Pero aprendió a través de Pablo lo siguiente. Pablo nos presenta el verdadero pensamiento de Dios en Gálatas 3:28. Allí nos dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En los planes de Pablo no estaba misionar en Macedonia, y mucho menos ir a predicar fuera de la ciudad a un grupo de mujeres, muchas de ellas ex gentiles que estaban oficiando un culto sabático. Pero la providencia divina tiene otros planes. A través de su ministerio terrenal, Cristo nos ha mostrado que nadie debe ser marginado, considerado inferior o descalificado para la tarea. Y eso es lo que Pablo predicaba, y eso es lo que llegó al corazón de esta mujer. En los planes de Dios hay una misión y un propósito especial para cada mujer. Cada una de nosotras tenemos un llamado a servir tal como lo tuvo Lidia. La vida de Lidia es un claro ejemplo de lo que el testimonio personal puede hacer en la vida de los demás. También nos muestra el alcance que el Evangelio puede tener si abrimos nuestro corazón al llamado de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos use como fieles instrumentos para la gloria de Dios. No temas compartir el Evangelio por miedo al rechazo o a la crítica. Dios abrirá el corazón de las personas como lo hizo con Lidia. Atrévete a ocupar tu lugar en el plan de Dios. Y nos podemos preguntar, pero ¿cuál es el plan de Dios para mí, para mi vida? Y es aquí donde yo te invito a hacer un plan misionero personal, que puedas pedirle a Dios que Él te muestre cuál es su plan para ti y en oración pedirle que multiplique el fruto de tu esfuerzo. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, pensar en primer lugar, fortalecer tu vida espiritual con el culto personal diario, tal como lo hacía Lidia. Apoyar financieramente un proyecto local, si es que está en tus recursos hacerlo.
También puedes apoyar un ministerio de la iglesia según tus dones, desarrollar el don de la hospitalidad, tal como lo hizo Lidia, y testificar a tu familia y amigos. Sé que muchas veces no es fácil seguir el plan de Dios, porque el enemigo se encarga de poner obstáculos y trata de desanimarnos cada día. Pero escuchemos lo que tiene Pablo para decirnos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo en Jesús. Dios te bendiga. Muchas gracias a nuestra querida amiga Mariela por hablarnos acerca del testimonio de Lidia. ¿Qué lecciones podemos aprender de Lidia? ¿Por qué la incluyó Dios en la Biblia y por qué debe ser un ejemplo? Sabemos muy poco de su antecedente o parentesco, o si era casada o viuda. Lo que sabemos es que cuando conoció a Pablo era una exitosa mujer de negocios. Cualquiera que haya sido su estado civil, Lidia se encontraba en el día correcto, en el lugar indicado y en el momento exacto. Su casa era lo suficientemente grande para acomodar a Pablo y a sus compañeros misioneros. Y como se registra al final del capítulo 16 de Hechos, su casa también fue lo suficientemente grande para celebrar reuniones de la iglesia. Fue en la casa de Lidia donde la iglesia de Filipos se reunió por primera vez. La hospitalidad de Lidia y su benevolencia hacia Pablo y su ministerio requirieron de valor. Tener un grupo de hombres extranjeros en su casa podría causar un escándalo. Organizar reuniones donde se adoraba a un Mesías judío y no a un emperador o a ninguno de los dioses paganos podría haber arruinado su reputación y su negocio. Recibir a Pablo y Silas después de que fueron liberados de la prisión cuando se les pidió que se fueran de la ciudad también fue muy valiente. Dios bendijo el testimonio público de Lidia. Se le considera la primera persona que se convirtió como resultado de la obra misionera de Pablo en Europa. Y Dios permitió que esa persona fuera una mujer. Su historia no termina con ella aceptando las buenas nuevas de Cristo y el bautismo, o el hecho de que animó a toda su familia a seguir su ejemplo. Ella nos enseña lo que significa ser un compromiso de por vida. Mujeres como Lidia fueron muy activos en el ministerio de las primeras iglesias y eran eficaces en la evangelización. Se preocuparon con las congregaciones locales y fueron vitales y estratégicas liderando la expansión de la misión cristiana. Se estableció una iglesia en Filipos debido al corazón y al hogar abiertos de Lidia. Y el evangelio creció gracias a su patrocinio, su iniciativa, su coraje y su ministerio. Lidia necesitaba tomar tiempo de sus negocios para orar. Y hoy también, tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Estamos dispuestas a invertir ese tiempo? O a lo mejor estamos luchando para ganar el sustento y no hay tiempo para adorar a Dios. A lo mejor los estudios, las responsabilidades familiares o miles de otras actividades que ocupan el tiempo. Pero así como Lidia, tú y yo debemos de tomarnos un momento para orar, para leer la Biblia, para meditar y compartir la palabra de Dios. No nos avergoncemos de hacer lo que Dios nos pide. No sabemos si puede haber alguien
Quizá una Lidia escuchándote con un corazón abierto. No pierdas esa preciosa oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Para nuestro próximo tema, aprenderemos de una mujer viuda que sirvió a Dios. Conoceremos a Ana, la profetisa. Dios te bendiga ricamente a ti y a toda tu familia. Feliz y bendecido resto de tu semana. Para concluir esta lección, las invito a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta lección que nos has dejado a través de la vida de Lidia. Permite que nosotras, así como ella, aceptemos el llamado para seguirte y para servirte. Sé con nuestras amigas, con sus familias y con sus seres amados. Suple sus necesidades y sé con los enfermos y con los que están sufriendo algún tipo de dolencia. Porque te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús.